nuestro interior. Eres la luz, somos reflejos del perfecto amor. Eres el fuego que está avivando nuestro ser y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. La creación te adora, oh Dios. En unidad cantamos hoy. Tan grandioso eres, Señor, en tu palabra hay libertad. Brillas en la oscuridad. Eres la llama que enciende nuestro interior. Eres la luz, somos reflejos del perfecto amor. Tú eres el fuego que está avivando nuestro ser y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Vivimos por tu amor, tu voz seguimos, Dios. Eres la llama que enciende nuestro interior. Eres la luz, somos reflejos del perfecto amor. Eres el fuego que está avivando nuestro ser y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús, y brillaremos con tu luz, Jesús. Mi Jesús, gracias por morir por mí en esa cruz. Toda mi tristeza te llevaste ahí, mi naturaleza tú cambiaste, Dios. Ahora nuevo soy por tu amor. Siento que tu amor hoy vive en mi corazón. Todo mi pasado tú llevaste, Dios. En tu sangre está la sanidad, Jesús. Yo ahora sé que tuyo soy. Tan solo una gota de tu sangre me sanó. Tan solo una
libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice: según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy me gustaría tratar sobre el tema moldeados por su amor. Dios había preparado de antemano lo que quería que llegáramos a ser en Él. La debilidad o la fortaleza del carácter humano dependen del dominio propio, es decir, de la capacidad de no permitir que nuestros deseos controlen nuestros actos en la vida. Esta actitud define nuestra personalidad. En otras palabras, el dominio propio como la base del carácter es la habilidad que cultiva una persona para controlar las emociones y guardarlas en sentido positivo en el proceso de las relaciones con los demás. Con la voz de la experiencia, el salmista David dijo: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto está en el Salmo 37, versos 3 y 4. Toda buena relación debe estar basada en la confianza. Lo increíble es que para algunos es difícil depositar toda su confianza en Dios. Posiblemente se preguntarán: ¿cómo puedo confiar en aquello que no veo? Si alguien no puede confiar en lo que no ve, mucho menos podrá llegar a amarlo. El apóstol Juan dijo: pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a un Dios a quien no ha visto? Esto está en 1 de Juan, capítulo 4, verso 21. En la medida que amemos y confiemos en aquello que no vemos, nos va a ser mucho más fácil poder amar y confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Luego el mismo salmista nos lleva un peldaño mucho más elevado, diciéndonos que nos deleitemos en el Señor. Y esto significa disfrutar cada instante que estamos con Él. Y esto enternecerá su corazón y extenderá su misericordia a cada uno de nosotros y nos dará aquello que nosotros deseemos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Está en el verso 5 de este Salmo 37. Somos el resultado de las decisiones del ayer y seremos lo que decidamos en este día. Razón por la cual el consejo divino es no tomar ninguna decisión si ésta no tiene la aprobación divina. Dios se agrada tanto en que actuemos de esta manera que es como depositar nuestro tesoro en la caja de seguridad celestial, donde su sentencia fue simplificada cuando dijo: Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto está en el verso 6 del Salmo 37. Cuán difícil es ser barro, ser rescatado y escogido, ser pensado y diseñado es maravilloso. Pero todo lo que sigue es tan duro. ¿A quién le gusta el proceso de ser preparado y amasado en pureza y santidad y que cada rato le saquen las piedritas de pecado y las burbujitas de orgullo y de ira? ¿Quién se deleita en ser tirado en el torno y constantemente y con firmeza ser centrado en la voluntad del alfarero? ¿Quién anhela sus manos fuertes sobre él, a veces presionando hacia arriba y hacia afuera con circunstancias difíciles, y otras veces aplastando y machacando el carácter y el comportamiento? ¿A quién le gusta la idea de que tengan que someterse a los arranques y las paradas y los giros de rueda de la vida que el alfarero determine? Más presión de las manos, pinchazos con los dedos, objetos punzantes, hilos y alambres, herramientas filudas. Todo esto hace parte y es necesario en el proceso de elaborar una vasija de barro. A veces todo lo que nuestro alfarero hace, nosotros lo sentimos fuertemente. Todo duele, todo causa heridas, pero todo es necesario para que nosotros, como vasijas de barro, seamos elaborados así como Él quiere.
nuestro alfarero, con todo su trabajo en nuestras vidas, nos está formando para ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque demostraste tu amor de muchas formas, atrayéndome a ti con cuerdas de gracia y de misericordia, revelándome a tu Hijo Jesucristo y guiándome a hacer la oración correcta. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahora con nosotros, el pastor y conferencista Rómulo Talero. Gracias a todos. Bienvenidos a la casa del Señor después de 4 meses y una semana de no poder reunirnos por la pandemia que ha atacado en todo lugar. Tenemos el privilegio hoy de reunirnos en la casa del Señor. Así que démosle un aplauso a Dios por ello. Queremos saludar a toda la audiencia que tenemos en todo el país, también en el exterior, que usted se pueda acomodar y que escuchemos el consejo de la parte de Dios hoy para nuestras vidas. En este mes de julio estuvimos enseñando acerca del poder que transforma y prácticamente hoy cerramos ese ciclo de conferencias que nos ayuda mucho a crecer y a afirmarnos en las cosas del Señor. Yo quiero que usted hoy abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles 14:21. Hechos 14:21 dice la palabra del Señor. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra en que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, nos hemos reunido con el propósito, Señor, de que hables a nuestro corazón y obedientes a tu palabra podamos ponerla por obra. El consejo tuyo para la iglesia es muy importante. Así que, Señor, atentos estamos a que ministre nuestros corazones en este día, en el nombre de Jesús. Amén. He intitulado la enseñanza de hoy: una iglesia que fortalece a los creyentes. El capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles corresponde al primer viaje misionero del apóstol Pablo junto con el hermano Bernabé. Y dice la historia que habiendo pasado por una isla del Mediterráneo que se llama Chipre, una ciudad que se llama Iconio, Listra, Derbe y otros lugares, habían encontrado una tremenda oposición para la predicación del Evangelio. Y dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Pero rodeándolo los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Fue un caso muy notorio, un caso muy fuerte, que en aquella ciudad agarraron a Pablo, lo apedrearon, todos creían que estaba ya muerto, pero milagrosamente no lo hirieron de gravedad. Se levanta, va a otro lugar y al día siguiente sigue en la predicación de la palabra del Señor. Con este trato para los misioneros, los primeros misioneros que registra la Biblia del Nuevo Testamento, es muy fácil que una persona se desanime, ¿verdad? Es muy fácil, cualquiera se desanima en estas circunstancias. Pero el mensaje de hoy trae como propósito fortalecer también el ánimo tuyo, mi ánimo, el ánimo de la iglesia, que a pesar de las circunstancias que vivimos y que vemos, es necesario que nos fortalezcamos en el Señor. Pero ¿qué es el desánimo? Es una herramienta muy poderosa que utiliza el enemigo contra los creyentes. El desánimo es el arma más poderosa que utiliza el enemigo para que usted no venga a la iglesia, para que usted no se consagre a Dios, para que usted dude, mengüe y se aparte. Es un arma que le ha resultado efectiva desde siempre al enemigo contra la iglesia. Pero no podemos desanimarnos a pesar de las circunstancias que vivimos. Dios dice, no desmayes, sino persevera. Y podemos ver que en la Biblia el Espíritu Santo de Dios nos fortalece en medio de las luchas, en medio de las debilidades. Y lo que Él quiere es que, aunque pasemos pruebas y pasemos dificultades, no cedamos, no abandonemos, no nos demos por vencidos. Venir a la iglesia para buscar de Dios, para irse a la oración, para buscar consejo del Altísimo. Y todo esto tiene que ver con la confianza y la credibilidad en Dios. El apóstol Pablo no solo enseñó acerca del gozo y la paz que viene sobre nuestras vidas cuando andamos de la mano del Señor Jesús, sino que también nos advirtió sobre que tendríamos luchas, tendríamos dificultades, pero que esas tribulaciones son el medio a través del cual Dios prueba nuestro carácter y nos hace fuertes. Alguien que no haya tenido pruebas fuertes, podemos decir, no se sabe cuál es su reacción en medio de una dificultad. Pero si ha tenido pruebas fuertes y las ha superado, entonces esa persona es firme y su carácter se ha fortalecido en el Señor. Pablo también nos dice entonces que un estado de ánimo muy alto, de fe en el Señor, nos hace personas victoriosas, personas triunfadoras. Y nos acompaña la autoridad de Dios cuando tenemos ánimo. Ese ánimo es como el Espíritu Santo dentro de nosotros, inyectándonos ánimo y fe. Es la parte espiritual linda que tenemos los cristianos, que definitivamente hemos dado nuestra vida al Señor. Y que a pesar de lo que pueda el mundo vivir, porque cada día, si tú ves el noticiero, el 95%, si no es más, de sus noticias son noticias que desaniman, ¿no es cierto? Pero terriblemente desaniman, negativas. ¿Y dónde encontramos entonces palabras de ánimo? En la palabra del Señor, en una porción como la que acabé de leer, en la que leemos aquí en la iglesia, en la que transmitimos en esta hora. Es en la Biblia que nosotros encontramos palabras de ánimo. No nos prometió Dios ni los apóstoles que la vida cristiana sería una vida libre de problemas. Eso no lo dice la Biblia. Más bien el Señor Jesucristo, de boca de Él, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Así que en tanto que venga una prueba, no se descomponga.
En tanto venga una prueba, no se angustie. Dígale: Dios, esto será para que tu gloria sea vista. De esta también nos sacarás, porque la palabra eso dice. Muchas aflicciones tendrá el justo. ¿Quién es el justo? Aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que le ha dado su vida al Señor, que cree que Jesucristo es Señor y Dios de tu vida. Y Dios lo ha podido justificar delante de Dios Padre a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces todos nosotros somos justificados a través de Jesucristo. Y eso es lo que dice. Esa es la palabra. Cuando ya somos justificados, nosotros, aunque tengamos dificultades, de todas ellas, dice la Escritura, Jehová el Señor nos librará. Somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz del Calvario. Dice el libro de Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, puede repetirlo conmigo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué palabra más hermosa! Esa es la seguridad que debemos tener. Así que debemos fortalecernos en las promesas del Señor, en la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, en la confianza segura que tenemos que Él nos guarda y nos protege. Tantas promesas de protección de Dios para animarnos. Él dice que somos como la niña de sus ojos del Señor. Él dice que somos tesoro en la mano de Él, que Él nos guarda en el hueco de tu mano. Mire, qué cosas tan lindas promete Él para nosotros. Por tanto, mis hermanos, yo los animo hoy en el nombre de Jesús y en el poder y autoridad del Señor, del Espíritu Santo, que aceptemos que hoy Él nos fortalece. Que hoy que reiniciamos después de 4 meses y 1 semana sin reunirnos, hoy es un día de celebración, es un día muy feliz, es un día de gozo, es un día extraordinario. Esta semana, cuando empezamos a abrir la iglesia para interceder temprano, entramos muy temprano en alabanza al Señor. Y alguien que llegó luego que estábamos alabando al Señor, empezó a llorar. Y decía y testificaba, sentí una sensación que hace mucho tiempo yo no sentía. Un gozo, la presencia de Dios. Y es que cuando nos reunimos como hermanos, es otro el ambiente, es una bendición recibirlo también por internet, pero no tiene comparación cuando personalmente disfrutamos en el lugar de adoración a Dios. Los animo hoy en el nombre de Jesús, no desmaye, no se desanime, sino fortalezcase en el Señor. Crea que Dios, después de todo esto, nos llevará a una conquista mayor, nos hará más fuertes en la oración, nos hará cristianos de verdad, porque Dios así lo promete. El segundo aspecto que trabajaron el hermano Pablo con Bernabé en ese primer viaje misionero es que constituyeron líderes en las iglesias. El oficio de un misionero es plantar iglesias. De hecho, ese es mi oficio principal en esta nación. Ya tenemos muchos lugares que los llamamos macrocélulas. Sé que nos están mirando allá en Trinidad. Un saludo para Trinidad, para Santa Rosa, para San José, para todos los lugares a lo largo y ancho de esta nación. Un saludo y un abrazo. Desde el templo central estamos transmitiendo hoy una bendición de Dios. Pero en cada lugar donde Pablo y Bernabé establecían una célula, digamos, un lugar de oración y un lugar de adoración, daban autoridad a ciertas personas para que fuesen los encargados de dirigir la iglesia. El verso 23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Este término anciano, en esta acepción,
no se refiere a viejitos, ¿no? Que ya no. Se refiere a líderes maduros en la fe en Cristo Jesús. Entonces los ancianos pueden ser personas que tienen ya 3, 4 años en la iglesia, que han pasado por su preparación doctrinal, que están entrenados en la oración, en el ayuno, en la predicación de la palabra, y que se les puede confiar ya dirigir un servicio en su macrocélula. Ellos son los ancianos. Y dice que le dio mandato tanto a Timoteo, a Tito, a Filemón, a la gente que estaba muy cerca de él, a que eso hicieran, que era una actividad muy importante tener líderes en la iglesia. Por eso en Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, el líder, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Importante que nosotros tengamos un líder. Pregunto, ¿cree usted que necesita un pastor? La respuesta es claro que sí, yo necesito de un pastor. Usted necesita un líder, usted necesita un guía espiritual. Necesitamos alguien que nos enseñe. Todos en la iglesia necesitamos. Por eso Pablo, desde el comienzo que empezó a plantar la iglesia cristiana, estableció personas con esas características que acabo de leer, que se ganaron el respeto por su testimonio, por su trabajo, por su honestidad, por el conocimiento de la palabra, a ser líderes en la iglesia. ¿Y qué sucede en este tiempo? Igual. Necesitamos nosotros un pastor, necesitamos un líder, necesitamos quien nos pueda corregir, quien nos pueda guiar, quien nos pueda encauzar, quien pueda orar por nosotros. Yo les he testificado, a muchos de ustedes tal vez lo han escuchado, que cuando yo voy a la sede central en Colombia, yo busco sí o sí por cualquier forma que pueda yo saludar a mi pastor y que mi pastor pueda orar por mí. Normalmente es una oración que no lleva más de 1 minuto, pero busco que ore, que Dios le ponga algo en su corazón para que me bendiga. ¿Y sabe qué? Me regreso feliz y contento, digo, wow, gloria al Señor, porque es una autoridad sobre mi vida, como yo lo estoy sobre ustedes en esta hora. Pero qué maravilla es que haya alguien que pueda bendecir mi vida, que el manto de bendición pueda caer sobre mi vida, que la unción de Dios pueda caer sobre mi vida cuando tengo un líder. Por eso Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cuál es la sugerencia hoy del predicador? Ame a su líder, aférrese, apóyelo, respáldelo, ame a su líder de 12, a su líder de célula, a su pastor, ámelo, respételo, lo que dice aquí Hebreos. Porque si usted ama a Dios, en la declaración que hoy escuchamos del pastor Castellanos, nos enseñaba que si uno no es capaz de amar al hermano que está ahí junto, su líder, su pastor, que es de carne y hueso, ¿cómo va a amar a un Dios que no ve? Porque Dios es espíritu. Lo notó usted, ¿no? En la declaración. Es igual. Ya que Dios nos da esta oportunidad maravillosa, el mandamiento, toda la ley se redujo a un mandamiento. Lo dice en los evangelios.
Lucas especialmente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se redujo solamente a esto, a un amor. Y es importante la iglesia para que la iglesia crezca. Yo tengo fe, tengo seguridad que el tiempo que viene ahora es un tiempo ya diferente para la iglesia en todo el mundo. Y particularmente en nuestra iglesia las cosas son diferentes. La iglesia en visión se ha fortalecido. Nunca antes habíamos tenido tanta bendición como ahora. El departamento de misiones hizo la semana pasada un encuentro virtual. Eso no habíamos hecho jamás nada de eso. Y unas 150 personas participaron del encuentro los 3 días. ¿Cómo le parece a usted? Y ya empezaron su posencuentro, su capacitación. Es una bendición de Dios. Es algo extraordinario que Dios está haciendo. Luego lo que yo veo es que Dios se está glorificando de una manera sobrenatural. Primero lo que dijimos en esta enseñanza, entonces, es fortaleciendo el ánimo de los discípulos. Segundo, estableciendo autoridades sobre la iglesia. Y lo tercero es testificando de la grandeza de Dios. El verso 27 dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios a ellos. A estas cuán grandes cosas las llamamos nosotros testificar de Cristo. No sé si usted tiene de los presentes un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Alguien me dijo, no pastor, no tengo uno, tengo 100. Y yo le dije, tienes razón, yo creo que tengo 1000. De las grandezas que Dios ha hecho y que hace cada día con los que le creemos. ¿Es así? Es verdad, ¿no? Entonces, cuando regresaron Pablo y Bernabé de su viaje misionero, se reunió toda la iglesia y les contaron varias cosas. Quiere decir, les testificaron. Con esto lo que quiero decir es, testifique de lo que Dios hace. Testifique que Dios es grande y poderoso. Dé testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Alguien decía, yo no tenía nada para comer, pero un día de la iglesia me llegó un canastón de cosas que me alcanzó para comer 8 días con mi familia. Eso sí que fue un milagro y yo ni sabía. ¿Será eso muy extraordinario o lo mira como poquita cosa tú? ¿Cómo lo miras? Yo creo que lo mira como algo grandioso. Porque en los pequeños detalles y en los grandes detalles también está el Señor. Y algunas de las cosas que testificaron Bernabé y Pablo, en el verso 1 dice, en Iconio una gran multitud había creído, incluyendo judíos y griegos. Le contaban a los discípulos en Jerusalén. Hermanos, le cuento, en Iconio se convirtieron muchos al Señor. Una gran multitud. ¿A cuánto les da gozo que una gran multitud se convierta al Señor? ¿No es cierto? ¿Qué otra cosa? En el verso 2 dice que allí, en esos pueblos, como crecía la obra por mano de ellos, Dios hacía señales y prodigios. Que las señales y prodigios eran evidentes en la medida que ellos predicaban el evangelio. Eso testificaban. ¿Qué más testificaban? Verso 6, que en Listra y en Derbe los judíos, los cristianos y los gobernantes todos se unieron para apedrearlos, pero salieron ilesos. Y le contaron la historia. Me dieron una pedrea terrible que me dejaron muerto. Y como ya sabían que estaba muerto, se fueron. Pero tanto se fueron, mis hermanos me levantaron, me quitaron la sangre, me limpiaron el polvo y todo. Y yo me sacudí y no tenía ninguna herida. Así que mañana, al día siguiente, seguí predicando la palabra del Señor. Asombrosos testimonios. ¿Qué más testificaba? Verso 10. Que en Listra un cojo de nacimiento había sido curado. Le dijo Pablo, levántate sobre
Bendiga el nombre del Señor. Nunca se queje de Él. Por el contrario, dele gracias por la situación que vive. Mire, el Señor no se agrada del quejoso. Aquella persona que vive quejándose y diciéndole, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O va a Él en una actitud incorrecta. No, de eso no se agrada el Señor. Él se agrada de un corazón humilde, que llegue y le diga, Señor, con todo mi corazón vengo a tus pies a decirte que rindo mi vida a ti, que cuente conmigo, que yo creo en ti y en tus promesas, que necesito que tú me fortalezcas en medio de mis debilidades, que necesito que tú, Señor, me des dirección en todo lo que hago. Y Él lo va a hacer. Ahí tenemos las promesas del Señor, que hoy sea un día para fortalecernos en el Señor. Yo quisiera entonces orar, les invito a que estemos en pie, vamos a orar al Señor, que pueda levantar sus manos al cielo y decirle, Padre, te damos gracias hoy por tu santa y bendita palabra, con testimonios evidentes de la grandeza tuya, Señor Dios. Hoy la iglesia necesita mucho más que antes ser fortalecida en Dios, en medio de todo el ataque que ha tenido, Señor. El hecho de estar cerrada en el país y en todo el mundo, para muchos tal vez sea un asunto de desánimo y de tristeza, pero Señor, para nosotros es un tiempo de fortalecernos en la palabra tuya, de fortalecernos en ti, Padre amado. Señor, constituye líderes, pastores, obreros, que ayuden, Dios, a engrandecer tu nombre y que podamos cada uno de nosotros testificar de las grandezas tuyas en todo tiempo, Señor, sabiendo que es un mandamiento de parte tuya. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta nuestro lugar donde vivimos. Allí debemos ser testimonio. Y Padre, puedes repetir conmigo, en el nombre de Jesucristo el Señor y en la autoridad del Espíritu Santo, vengo ante tus pies hoy, Señor, para decirte que he pecado, que he hecho lo malo delante de ti y delante de los hombres. Pero con un corazón humilde, Señor, vengo a pedirte, perdóname, Dios. Perdóname de todos mis pecados, de todas mis maldades, y límpiame con la bendita sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y hazme un hijo tuyo, Señor, porque hoy decido abrir las puertas de mi corazón y recibirte como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Amén. Puede levantar su mano derecha al cielo. Si está usted allí, puede colocarse de pie, levantar su brazo al cielo y decirle, Espíritu Santo de Dios, te imploro en esta hora que me fortalezca, que me des ánimo por tu palabra. Decido, Señor, creer a tus promesas, a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, dame gracia delante de ti, delante de los hombres. Gracia para hablar, para testificar, para orar, para predicar. Dios, y dame, Señor, la oportunidad para servirte. Así como estos hermanos en la iglesia del siglo I establecieron líderes y pastores llamados ancianos. Dame también en este tiempo, Señor, la oportunidad para servirte con todo mi corazón. Y Señor, no callaré, sino que hablaré y testificaré de las grandezas tuyas todos los días de mi vida, en el nombre de Jesucristo el Señor. Padre, levantamos nuestros brazos, levanta tus brazos al cielo y dígale, Padre, gracias. Gracias por tu consejo, por tu palabra. Hoy salgo convencido, convencida que las fuerzas, el ánimo, la fortaleza proviene de ti, Señor. Que tú me das fuerzas, como dice la Escritura. Tú das fuerzas al cansado y las multiplicas al que no tiene ningunas.
Y hoy, Dios, yo rindo mi vida a ti, Señor, y te pido con todo mi corazón que esta semana sea una semana de gloria, una semana de bendición, una semana llena de tu gracia y tu bondad. Declaro que esta semana de conquista, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún oramos, Dios, para que ese contagio que se mueve por el mundo se disipe ahora en el nombre de Jesús. Tu palabra dice en el Salmo 68, Señor, que a nuestros enemigos, y este es el enemigo de la raza humana, es un espíritu de muerte, ese COVID-19. Hoy lo atamos, lo ligamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús. Y le aplicamos la bendita sangre del Cordero inmolado y se cancela, se anula y se seca. Y esa pandemia caerá vertiginosamente en todas las naciones del mundo. Oramos por nuestra ciudad, por nuestro país. Y en el nombre de Jesucristo declaramos que hay victoria en el nombre de Jesús. Los fortalecidos le dan un fuerte aplauso al Señor y le dicen: gracias Padre, gracias Señor, gracias Dios, gracias Señor, gracias sean dadas en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por participar de este tiempo. Los seguimos invitando. De ahora en adelante lo haremos así, haya o no haya COVID, haya o no haya circunstancias. Con la ayuda del Todopoderoso estaremos en este horario todos los domingos, porque hay muchas personas que de lejos nos ven. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias a ustedes, también a todos los asistentes. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Es hora de sembrar lo mejor. Tiempo de ofrenda. Hola. Muy buenos días, amados hermanos. La verdad que es una alegría el poder estar